Hola, ¿qué tal? Bueno, pues hoy toca hacer un ejercicio de estadística, un ejercicio muy sencillito en el que introducimos conceptos sencillos como el- la frecuencia absoluta, el diagrama de barras y el diagrama lineal. Vemos el ejercicio. La siguiente tabla muestra el número de alumnos matriculados en diferentes niveles educativos en 2015-2016, expresado en miles. Nos ponen una tabla de frecuencias, donde en la primera columna, como vemos, siempre nos ponen los diferentes valores que puede tomar nuestra variable. En este caso se trata de una variable cualitativa. Y en la segunda columna nos ponen las veces que se repite el valor de cada variable. Es decir, de alumnos de infantil hay 1.798 miles. De primaria 2.918 miles y así sucesivamente. Y nos piden que construyamos el diagrama de barras. Bueno, y el diagrama de barras ya sabemos que se basa en lo que consiste es en realizar un gráfico en el que en el eje de las X lo que voy a poner, se va a representar en el eje de las X son los valores de la variable, los posibles valores de la variable. En este caso sería infantil, primaria, eso, etcétera. Esto sería en el eje de las X y en el eje de las Y, en el eje vertical, se va a representar un rectángulo cuya altura tiene que coincidir con la frecuencia absoluta para cada valor. Así que si no lo has hecho previamente, pues intenta hacer esta parte por tu cuenta y después continúa el vídeo para ver el resultado. Bueno, y yo lo que voy a hacer para hacer el gráfico de barras es utilizar Excel. Bueno, si has hecho el diagrama de barras, te tiene que haber quedado una cosa muy parecida a esta, en el que vemos que en el eje de las X tenemos los distintos valores de las categorías, los distintos valores posibles que pueden tomar nuestra variable, y en el eje vertical, en el eje de las Y's, tenemos la frecuencia absoluta para cada valor. Continuamos con la segunda parte del ejercicio, que sería hacer el polígono de frecuencias acumuladas. Y para eso tendremos que completar nuestra tabla. Tendremos que añadirle una columna más, que sea la frecuencia acumulada. ¿Y cómo calcular la frecuencia acumulada? Como sabes, en la primera categoría es el mismo valor y en las siguientes es ir sumando progresivamente el valor de la categoría anterior.
¿Y cómo hacemos ahora el polígono de frecuencia acumulada? Pues recordamos que lo que tengo que hacer es dibujar en mis ejes. En el eje de las X voy igualmente a representar los distintos valores que puede adoptar mi variable. Y en el eje de las Y, en el eje vertical, voy a ir anotando la frecuencia acumulada. Pero en este caso, en vez de, en vez de hacerlo mediante barras, lo haré mediante puntos. Y lo que haré después será unir esos puntos con una línea. Así es como se hace un polígono de frecuencia acumulada. Yo voy a utilizar Excel para realizarlo, pero tendrás que realizarlo a mano. Y el resultado final te debe de quedar una cosa así, en el que vemos que una de las características principales que tienen el polígono de frecuencias acumuladas es que es siempre creciente. ¿Vale? Puede haber algún tramo en el cual sea una línea horizontal, pero nunca va a ser descendente, ya que para cada nuevo valor de la variable se acumulan la frecuencia de todos los valores anteriores. Vamos a pasar ya al último apartado, en el que nos comentan que los datos del 2012-2013 fueron respectivamente estos que se marcan aquí. 1806. Nos falta aquí un dato. 2827. Y nos piden que hagamos un diagrama lineal con los datos de ambos cursos y comentar su evolución. Nuevamente tendremos que completar nuestra tabla de frecuencias. Porque aquí aparece una nueva variable, una nueva característica, digamos. Estos serían los datos del 2015-2016. Y tenemos que añadir una nueva columna que sería 2012-2013. Y nos dice que es 1900, 2827, 1806, 692 y 663. ¿Cómo hacemos un diagrama lineal? Un diagrama lineal, en el eje de las I's, en el eje vertical, vamos a representar la frecuencia. Y en el eje horizontal vamos a representar diferentes categorías, diferentes valores de la variable. Pero en este caso debe de existir, para que sea coherente, una relación. Es obligatorio que exista una relación izquierda-derecha. Es decir, en este caso que sea creciente con respecto al tiempo. De esa manera tendrá sentido leer la gráfica de izquierda a derecha. Así que en este caso lo que vamos a representar en el eje de las X es el tiempo. Es decir, vamos a representar aquí los datos del 2012-2013 y aquí los datos del 2015-2016.
porque va a ser la mejor manera en la que podamos representar los datos para poder contemplar, para poder analizar la tendencia en los datos. De tal manera que no vamos a representar exclusivamente un diagrama lineal, sino un diagrama lineal por cada nivel educativo. Y para ello nuevamente yo voy a utilizar Excel. Bueno, y vemos que el resultado que te tiene que dar sería algo parecido a esto. Voy a hacerlo un poquito más pequeño para que se vea bien. En el que vemos que en el eje de las X tenemos puestos los dos periodos y realizamos una gráfica por cada nivel educativo. Nos piden que comentemos los resultados y como podemos ver claramente, el número de alumnos de primaria se incrementa ligeramente desde el periodo de los 2012-2013 al periodo de 2015-2016. Vemos que en el caso de infantil disminuye discretamente, mientras que para la ESO aumenta discretamente. En bachiller se mantiene prácticamente igual y sí que hay un aumento del número de alumnos matriculados en formación profesional. Y este sería el comentario con respecto a esta gráfica.